Estamos dentro del artículo del credo que hace referencia a nuestra fe en la Iglesia. Creo en la Santa Iglesia Católica. Y comenzamos a partir del punto 767, donde habla de la Iglesia manifestada por el Espíritu. Después prosigue también la Iglesia consumada en la gloria. Vamos a intentar resumir estos puntos del Catecismo. El primero de ellos, 767, la Iglesia manifestada por el Espíritu, dice así: cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es por su misma naturaleza misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Se habla, por tanto, con claridad de que el momento de la ascensión de Cristo a los cielos, cuando Cristo dice concluye la obra que el Padre le había encargado, cuando Cristo puede decir ya todo está cumplido, pues es entonces cuando viene especialmente el momento del Espíritu, cuando el Espíritu Santo es enviado el día de Pentecostés, y utiliza aquí el Catecismo una expresión tomada del Concilio Vaticano II que creo que conviene meditarla, ¿no? Dice, para que el Espíritu Santo santificara continuamente a la Iglesia, dice. La obra del Espíritu Santo es, pues, una santificación continua de la Iglesia. La Iglesia tiene que estar en un proceso de continua santificación. Quizás nosotros podemos tener el riesgo, el peligro, la equivocación de pensar de que la Iglesia ya es santa en su origen, porque Jesús la fundó, y como es santa en su origen, pues bueno, pues ya con eso, como si fuese la santidad un acto puntual. Y eso es una equivocación, sería una equivocación. Por eso aquí se matiza, para que santificara continuamente a su Iglesia. Para nosotros la santidad no puede ser nunca, ¿no? Pues un punto de partida, sino que es un punto de llegada. Nosotros no podemos decir nunca, yo ya estoy convertido. Cuando alguien dice esa frase, es señal inequívoca de que no lo está. Nosotros siempre estamos en proceso de conversión. La Iglesia siempre está en proceso de conversión, siempre está en proceso de reforma, siempre reformándose, siempre santificándose. Por eso subraya aquí, santificará continuamente a la Iglesia. Hay un proceso interior de santificación que no va a terminar nunca, o sea, nunca. Fijaros por eso que la Iglesia, cuando va a canonizar a uno de sus hijos, lo que en el fondo estudia es si en el momento final de su vida, pues él murió debidamente purificado. Si tuvo pecados en su vida, es decir, un santo pudo tener pecados en su vida. La Iglesia puede tener también pecados, ¿cómo no va a tenerlos, no? Pues en su vida. Pero al final la santidad se mide por el proceso increscendo hasta el momento último en la vida. Seremos juzgados por el estado de nuestra alma en el momento final de la vida. Aquí no van a vivir de las rentas, no van a vivir de las rentas. Hay un refrán que dice, para explicar esto: vales tanto como tu última obra. Vales tanto como tu última obra quiere decir que no vale que hayas hecho antes obras muy buenas, no vale que en el pasado pues tú tuvieses momentos gloriosos, no vale eso, porque eso ya pasó. A Dios lo que le importará es tu presente. Esto de vales tanto como tu última obra lo entendió muy bien el buen ladrón que murió junto a Jesús, porque su última obra de conversión es la que le dio a toda su vida pues un todo distinto, ¿no? Vales tanto como tu última obra. Ante Dios no somos el promedio de nuestra vida,
Dios no nos va a juzgar, o sea, no va a ver el estado de nuestra alma, como diciendo, bueno, vamos a hacer un promedio entre cómo fue su vida de pequeño, de joven, de adulto, de anciano. No, para Dios valemos tanto como el momento presente, Esto en el fondo es, pues valorar, ¿no? Valorar la importancia del crecimiento, valorar tanto la importancia del crecimiento. Es ni más ni menos, a veces yo les he puesto un ejemplo a los niños en la catequesis, ¿no? Y diciéndoles, bueno, ¿y qué será más importante, tu primera comunión o tu segunda comunión? ¿Y qué será más importante, tu segunda comunión o tu tercera comunión? Pues evidentemente la más importante es la última comunión que has hecho, no aquella que hiciste aquel día. Aquello sirve de poco si en este momento pues todavía no te ha llevado a tener mayor amor con Jesucristo. Y eso lo podemos poner ese ejemplo en todo. También a esos mismos niños yo les he puesto el ejemplo. Imagínate tus padres. ¿Qué será más importante? ¿El sí te quiero mucho que se dijeron el día de la boda o el que se tienen que decir esta mañana? ¿De qué sirve que se dijesen hace 15 años que se querían muchos delante de un altar si ahora ese amor pues no se mantiene y no ha crecido? Si ha ido a menos, sirve de poco. Por lo tanto, hay que decir, vales tanto como tu última obra. La santidad vale en la medida en que vaya creciendo. Por eso aquí este punto del catecismo insiste que el Espíritu Santo tiene la tarea de santificar continuamente a la Iglesia. Aquí no vale el promedio, no vale lo de antes. Aquí no vale vivir de las rentas. Aquí no vale establecerse, ¿no? Sentirse cómodo. No, sino que tenemos que sentir como, pues yo diría como un acicate interior, como una llamada constante y continua a la conversión, a la santidad. La Iglesia siempre está en proceso de santificación. Los que formamos parte de la Iglesia siempre nos tenemos que sentir insatisfechos, ¿no? Con sed de santidad, con deseo de santidad, con deseo de crecer. El mejor signo de ir en el buen camino, ir por el buen camino, ir según la voluntad de Dios, pues posiblemente sea sencillamente la insatisfacción, el deseo de santidad. Ese es el mejor signo. Y añade un punto más, ¿no? Aquí habla de que la Iglesia es la convocatoria. La Iglesia es convocatoria de salvación para todos los hombres. Convocatoria. Hoy en día, pues quizás cuando se habla de estos términos de que Dios le dio a la Iglesia la misión, la tarea de ir por todas las naciones para hacer discípulos. Aquí pone el texto de Mateo 28, 19, 20. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, yo haría un comentario. Si la Iglesia dice que es convocatoria de salvación, tiene en su propio ser la misión de ir y hacer discípulos. En nuestra cultura, esto puede llegar, estamos en una cultura tan secularizada, que esta frase que hemos dicho, que la Iglesia está llamada a convocar a hacer discípulos, ¿no? Esa frase puede llegar a sonar mal. Algunos pueden interpretar esa frase desde una mentalidad secularizada, de que eso parece que es una llamada al proselitismo, ¿no? Y la palabra proselitismo, pues se presenta así antipáticamente como que es ir a dar la lata a la gente, ir a captar adeptos, ¿no? O sea, con esa especie de término peyorativo, ir a captar adeptos, algo así. Y claro, evidentemente eso, pues esa forma antipática o ridiculizada de entender este mandato de Jesús es no comprender lo que es el celo apostólico. Porque cuando alguien tiene un tesoro en su corazón, pues siente la necesidad imperiosa de comunicarlo. Y cuando alguien ama a otra persona, siente la necesidad imperiosa de desearle lo mejor a la persona amada. Y quien está lleno del Espíritu Santo, la Iglesia que está habitada por el Espíritu Santo,
siente la necesidad imperiosa de comunicar ese espíritu, de comunicar el amor de Jesús, la noticia de Jesús a todo el mundo. Así pues, lo que este mundo entiende por proselitismo, lo que este mundo entiende pues por mira con recelo, que es eso de, bueno, pues de ir a hacer apostolado, con lo mira con recelo, porque parece que estás molestando, estás sacando fuera de ti, fuera de tu conciencia, ¿no? Pues unas ideas religiosas que parece que este mundo secularizado te admite que las tengas dentro de ti, pero no que las exteriorices, ¿eh? Porque este mundo entiende como el dogma supremo el de la tolerancia, ¿eh? Te tolero que tú pienses lo que tengas que tolerar, pero vamos, no pretendas, como se dice popularmente, comer el coco, comer el coco a nadie. Este mundo confunde celo apostólico con proselitismo. Este mundo confunde hacer discípulos con captar adeptos, así dicho de una manera peyorativa, como a veces se utiliza ese término. ¿Por qué? Porque cuando este mundo vive en base a una tolerancia, que es casi, pues, cada uno que piense lo que quiera, y en el fondo, sálvese quien pueda, ¿no? Ahora, esa tolerancia, como valor supremo, en el fondo es una indiferencia, uno siente indiferencia ante lo que el otro piense. Bueno, me es igual. La tolerancia, tal y como estamos aquí viviéndola, es signo de indiferencia. Con tal de que no me molestes, tú piensa lo que quieras, pero a mí no me molestes, no me digas nada. Nosotros, sin embargo, no creemos únicamente en una tolerancia, creemos en el amor al prójimo, y del amor viene el deseo del apostolado. Del amor se deriva el celo apostólico. Por eso no nos dejemos engañar por las palabras, que cuando aquí se habla de tolerancia, en el fondo es indiferencia. Lo que se está allí un poco dando, se está escondiendo detrás de esa palabra, es indiferencia. Y cuando nosotros hablamos de apostolado, cuando nosotros hablamos de sentido misionero, de ir y hacer discípulos, ¿no? Pues estamos hablando de amor, estamos hablando de desear lo mejor a nuestros hermanos amados. La Iglesia pues dice que es convocatoria de salvación. Convocatoria de salvación. Permitidme un texto, que es un texto muy, muy hermoso, que lo tenéis en San Juan, capítulo 21, en donde tienen ahí, se describen las apariciones de Cristo resucitado. Y para ver cuál es el ser de la Iglesia, aquí está un poco describiendo que la Iglesia tiene esa vocación de ser convocatoria, de ir y hacer discípulos, para ver con una imagen mística, ¿no? ¿Cuál es ese ser de la Iglesia? Aquí hay una imagen bonita, hermosa, que es la de Simón Pedro, que después de que se han encontrado con Cristo allí en la orilla, él les dice: traed algunos de los peces que habéis pescado. Estamos en Juan 21, versículo 10. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, y llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: venid y comed. En esta imagen de esa red que es arrastrada a tierra por Simón Pedro, porque Jesús le dice: saca esa red, saca lo que has pescado. Y Simón Pedro tira de esa red, ¿no? Y el evangelista San Juan se sorprende que aun siendo, fijaros que con todos los peces, aun siendo 153 peces grandes, no se rompió la red, y le sorprende a él, ¿no?, ese hecho. Siendo San Juan quien es, siendo pues el evangelista místico, ¿no?, pues no está hablando únicamente del hecho puntual, está viendo en ello una imagen, está viendo en ello una metáfora, está viendo en ello la metáfora de la Iglesia, que es capaz, la Iglesia es como las redes de Pedro, que es capaz de hacer una pesca milagrosa sin que esas redes se rompan sorprendentemente, porque se da cuenta de que esa gran convocatoria de hijos, ese gran apostolado, ese ir a hacer discípulos, ese ser capaz de obtener esa pesca milagrosa, es un don del Espíritu Santo. Lo lógico sería que con las fuerzas de Pedro, que con las fuerzas humanas de la Iglesia, esa red se rompiese. Es un milagro, pues, del Espíritu Santo la extensión de la Iglesia
en los 5 continentes. Es un milagro del Espíritu Santo, pues que ahora mismo seamos 1.000 millones de católicos. Esa gran pesca milagrosa, esos 1.000 millones de católicos, sin que esa red no se haya roto, pues dice uno, esto es una obra del Espíritu Santo, porque el mismo Juan se sorprende de que salga tanta pesca, ¿no? Dice, pero bueno, ¿de dónde ha salido eso? Porque nosotros conocemos nuestras capacidades, ¿no? Pero ha sido Jesús, ha sido la fuerza del Espíritu de Jesús la que le ha dado a la Iglesia esta capacidad de convocatoria. Por eso nos dice aquí, como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la Iglesia es enviada por Cristo para hacer discípulos suyos. Bien, vamos a hacer una breve pausa después de haber comentado pues este primer punto, el punto 767. El Espíritu Santo pues santifica continuamente a la Iglesia. Estamos en tarea continua de santificación. No podemos vivir de la renta, sino que la Iglesia siempre está en proceso de conversión, y al mismo tiempo la Iglesia ha recibido de Jesús esa vocación de ser convocatoria, de ser continuamente enviada para hacer discípulos en nombre de Jesús. Y así el punto 768. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Bueno, yendo por partes en este punto, lo primero que dice es que el Espíritu Santo construye la Iglesia, la construye y la dirige. Una imagen, bueno, pues bastante gráfica. Es tanto como decir que el Espíritu Santo es arquitecto, que es ingeniero, que es constructor. Y tenemos que ver una de las funciones del Espíritu Santo esta, el Espíritu Santo constructor, arquitecto. Él va edificando a la Iglesia, la va diseñando. Y la diseña, la construye, pues dice, con diversos dones jerárquicos y carismáticos, haciendo un equilibrio entre las dos cosas dentro de la Iglesia, ¿no? Un equilibrio perfecto de carismas. Y fijaros bien que hemos pasado, aquí como vamos con la ley del péndulo, ¿no? Es muy frecuente que pequemos de la ley del péndulo, que es de un extremo al otro. Y digo que en esa ley del péndulo pues hemos podido pasar de un momento histórico anterior, ¿no?, en el que pues se le ligaba al Espíritu Santo casi exclusivamente a la jerarquía, donde se subrayaba tanto, pues bueno, no estoy hablando, digo que existía ese peligro, ¿no?, o que podía existir el peligro de pensar de que el Espíritu Santo actuaba, que de hecho actúa, ¿no?, pues en la jerarquía, pero claro, subrayar eso de una manera tan unilateral que parece que el Espíritu Santo no actúa fuera de ella, y claro que actúa fuera de ella. Por lo tanto se ha podido pasar de un extremo, ¿no?, de casi circunscribir al Espíritu Santo a su acción dentro de la jerarquía, al extremo contrario, que es el de que casi pues la iluminación del Espíritu Santo parece que se refiere únicamente hoy en día a los dones carismáticos, ¿no?, a los dones que el Espíritu Santo da incluso en un contexto de cierta alergia a lo institucional, a lo jerárquico, como si el Espíritu Santo actuase especialmente fuera de la jerarquía y al margen de ella. Parece que pegamos un bandazo de un extremo al otro, y no, y esos bandazos, esas leyes del péndulo, son signo de que nosotros tendemos más bien a restar y no a sumar. Y no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, que es arquitecto, que es constructor en perfecto equilibrio del edificio que es la Iglesia, integra una cosa y la otra. Y al Espíritu Santo, al mismo tiempo que está iluminando al Papa y al Colegio Apostólico y al Concilio, al mismo tiempo está iluminando pues a los santos, a la Madre Teresa de Calcuta, al último de las madres que cuida de sus hijos,
al enfermo que está en el hospital para que ofrezca sus sufrimientos. El Espíritu Santo es capaz de hacer todo eso a la vez, sin contradecirse, sino integrándolo, complementándolo y haciendo de todo ello una unidad maravillosa. Cada uno en su sitio, ¿no? Y el Espíritu Santo en el de todos. Por eso tengamos mucho cuidado de cuando se habla en estos términos, no oponer, sino más bien componer todo. Es muy frecuente, ¿no? Pues que cuando se hacen explicaciones así del ser de la Iglesia, hacerlo con términos un poco provocativos y oponiendo. El Espíritu Santo no está tanto en la jerarquía, sino que está en los pobres que creen. No, pero ¿por qué para afirmar una cosa tienes que negar la contraria? No niegues una cosa para afirmar la otra. Afirma una cosa afirmando también la otra. Por eso insistamos en esto. El Espíritu Santo da a la Iglesia, la construye con dones jerárquicos y con dones carismáticos. Y una cosa no quita la otra. Acordaos como ya en algún programa anterior, pues tuvimos ocasión de hablar de que la Iglesia tiene como dos perfiles, ¿no? Dos perfiles, se dice, el perfil petrino y el perfil mariano. El perfil petrino pues hace referencia al perfil ministerial de la Iglesia, el perfil jerárquico. Bueno, pues Dios dio al colegio apostólico unos dones jerárquicos, ¿no? Y el Espíritu Santo ilumina a través de esa misión jerárquica, ilumina pues para regir la Iglesia, para gobernarla, para iluminar también la fe, para enseñarla, para preservarla del error, para interpretar la Sagrada Escritura. Pero también hay un perfil mariano, y ese perfil mariano que está prefigurado pues especialmente por la Virgen María, ¿no? Pero también por todos aquellos que han recibido ese don del servicio y de la entrega, pues bueno, pues especialmente se traduce no tanto en esa encomienda de gobierno jerárquica, ¿no? Sino pues en un montón de funciones de servicio y de entrega servicial en el amor, que al final pues es lo que hace que el amor sea práctico, no se traduzca en obras de amor. Entonces, el perfil petrino y el perfil mariano son dos perfiles que se complementan perfectamente. Dicho esto, pues pasamos a la siguiente frase, después de haber dicho que el Espíritu Santo es el constructor que construye la Iglesia y la construye con dones jerárquicos y a su vez también con dones carismáticos. Después de eso añade un punto más diciendo que la Iglesia está enriquecida, o sea que el Espíritu Santo hace una función muy importante, que es guardar en la Iglesia los dones de su fundador. Porque, ojo, es muy fácil que los dones de un fundador se pierdan con el paso de los años. Todos sabemos que una institución, cuando está muy cerca del que la fundó, guarda su espíritu. Pero con el paso de los años, aquello que dejó el fundador, pues fácilmente se queda en el olvido. Y al final, pues esa institución coge digamos el marchamo, coge el estilo, no tanto del que la fundó, cuanto del que la está dirigiendo en este último momento. Eso siempre es un riesgo. Y de hecho eso hubiese ocurrido en la Iglesia Católica si no hubiese sido por el Espíritu Santo. Es muy fácil que uno, cuando todavía está muy cerca de su fundación, de su fundador, conserve el espíritu original que el fundador le transmitió, pero que luego el paso de los años, pues claro, con el paso del tiempo se olvidan muchas cosas. Y al final es uno mismo el que marca el estilo, no tanto el del fundador, sino del que está en ese momento gobernando o del que está en ese momento viviendo en la Iglesia, ni más ni únicamente gobernando. Bien, gracias al Espíritu Santo, esto no es así. Gracias a esa tarea constante de entregarnos a la santificación. Gracias, dice aquí, a que el Espíritu Santo nos está siempre recordando los dones que nos dio el Señor. ¿Cuáles son esos dones? El del mandamiento del amor, dice aquí, el de la humildad y el de la renuncia. Es decir, el Espíritu está siempre impulsando a su Iglesia a que se olvide de sí misma. Olvídate de ti misma, Iglesia mía, le dice Jesús, ¿no? Por ese don del Espíritu Santo, olvídate de ti misma
y entrégate en servicio a tus hijos, entrégate en servicio, dales la vida de Cristo, dales la vida del Espíritu Santo. El ser de la Iglesia pues no es mirarse al ombligo, no es mirarse a sí misma, sino que es, dice aquí, recibir los dones de su fundador, que son el mandamiento del amor, la humildad y la renuncia. Hay que estar pues en proceso de continua conversión dentro de la Iglesia, en continuo de renuncia, porque de lo contrario no guardamos el espíritu del fundador, y vamos cada uno añadiendo nuestro propio marchamo, y no es así. Bien, este es el punto importante, y termina diciendo que la Iglesia constituye el germen y el comienzo del reino de Dios en la tierra. De eso también tuvimos ocasión de hablar ayer. La Iglesia es el germen del reino de Dios. En la Iglesia está presente ese reino de Dios, aunque el reino de Dios todavía es más amplio que la Iglesia, porque afortunadamente Dios es capaz de llegar pues a personas que todavía pues no están dentro del cuerpo de la Iglesia, no están inscritos en la Iglesia, pero sin embargo el reino de Dios llega por otros caminos, a través de otros conductos puede llegar a esas personas. Pero sí es cierto que el reino de Dios está en germen en la Iglesia, y que la Iglesia tiene como tarea de construir el reino de Dios en la tierra. Nos quedamos pues con en este punto, pues por resumir y quedarnos con lo fundamental. El Espíritu Santo es arquitecto, es constructor, es el ingeniero que va construyendo esta Iglesia con dones jerárquicos, con dones carismáticos, que cuida de que el espíritu de su fundador no se pierda, cuida, santifica para que no seamos nosotros los que deformemos el espíritu de Jesucristo, sino que estemos siempre en proceso de conversión. Que el espíritu de Cristo, su voluntad originaria, su voluntad original, se conserve siempre en la Iglesia, sin que nosotros la deformemos, sin que nosotros hagamos de la Iglesia pues nuestro chiringuito, que siempre el pecado tiende a ello y el Espíritu Santo tiende a lo contrario. A lo contrario. Lo meditamos brevemente. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día la Iglesia avanza en su peregrinación a través de persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia universal. Llama la atención el hecho de que diga aquí que la Iglesia espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria, porque solamente llegará allí a la perfección. Bueno, esto la verdad es que esto se diga de la Iglesia es una gran lección para nosotros, porque también en el fondo nosotros somos Iglesia. Y creo que todos nosotros debemos de tener, ¿no? Pero yo creo que tenemos, no únicamente debemos de tener, tenemos la satisfacción de saber que en esta vida no encontramos la plenitud que buscamos, no encontramos el deseo de santidad, ¿no? El deseo de bondad y de amor pleno que uno busca, pues esta vida se le queda pequeña, se le queda corta, se da cuenta de que aquí ese deseo que tenemos, que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros de santidad plena y de pleno amor, pues, y de plena felicidad, nos sentimos insatisfechos, ¿no? Bueno, pues esa insatisfacción solamente podrá ser plenamente cumplida en el cielo. Por eso, en esa insatisfacción debe de está escondida detrás de ella el hambre del cielo. Cuando uno siente insatisfacción, en vez de amargarse, lo que tiene que pensar es que detrás de esa insatisfacción está escondido el hambre del cielo, el hambre de Dios, que solamente Él va a poder saciar, que solamente la contemplación, pues con el Cristo glorioso, con el Rey glorioso, como dice aquí, ¿no?, nos va a poder llegar a saciar plenamente. Acordaros de aquel pasaje del Evangelio, cuando María Magdalena llora junto al sepulcro de Jesucristo.
todavía ella no sabe que Jesús ha resucitado, ¿no? Y dicen, ¿por qué lloras? Me dice el hortelano, porque si han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En esta vida lloramos, en esta vida el verdadero sufrimiento está en no poseer plenamente a nuestro Señor. Él está aquí con nosotros, pero como no podemos verle, como no podemos gozar plenamente de él, lloramos y sufrimos. Dios aquí está con nosotros, claro, pero está aquí en su iglesia, mora en ella, pero también sufrimos pues porque no lo podemos poseer plenamente y no podemos gozar de él plenamente, porque, bueno, por la limitación que supone nuestra condición carnal y nuestro pecado. Por eso yo creo que lo primero que hay que decir en este punto es la importancia de que tengamos hambre y sed del cielo. Es más, yo creo que para que entendamos bien lo que es la iglesia, tenemos que pensar no solo en la iglesia peregrinante aquí de la tierra, sino que hay que pensar en la iglesia celestial y en la iglesia purgante. Para que tengamos una imagen equilibrada de la iglesia, cuando nos hablen de la iglesia no tenemos que limitarnos a la iglesia aquí de la tierra, no, tenemos que pensar también en la Jerusalén celestial, en el coro de los santos que alaban a Dios, o en la iglesia purgante que se está purificando para llegar a ver el rostro de Dios. De lo contrario no tendremos una imagen equilibrada. Estamos como viendo una parte de la iglesia, pero esa parte es incompleta. Lo mejor de la iglesia es lo otro. Luego no te quedes con la imagen más corta de la iglesia. Amplía tu horizonte y date cuenta que la imagen plena de la iglesia es también la iglesia de la Jerusalén celestial, la iglesia consumada en la gloria. Y bueno, y añade una cosa más a este punto del catecismo, que mientras que llegamos ahí nos toca, bueno, pues que nos toca sufrir, dice aquí, que habrá pruebas grandes, habrá pruebas importantes de purificación que nos harán sufrir a la iglesia y a los miembros que la formamos. Se cita un texto, el texto 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice, así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras que habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor. Como diciendo, bueno, mientras que estemos un poco sujetos a nuestra condición carnal en esta vida, mientras que, bueno, pues no se consume en la gloria nuestro encuentro con Dios, pues vivimos una insatisfacción y además, como dice aquí el catecismo, que esa consumación no sucederá sin grandes pruebas. Y esas grandes pruebas la Iglesia las ha experimentado toda su vida, toda su historia. Las persecuciones, tantos martirios, tantas incomprensiones, tantos problemas internos, tantas cosas, ¿no? Pues todas esas pruebas han purificado a la Iglesia, la están purificando, la purificarán más. El Señor permite que su Iglesia sea perseguida, pues porque Él sabe así que de esa forma la purifica. Y en esa, bueno, pues podemos decir, en esa providencia de Dios, cuando Dios quiere que su Iglesia sea más auténtica, sea más conforme al Espíritu Santo, pues bueno, pues permite algunas persecuciones y así nos purificamos más. Nos purificamos más y pues el Señor sabe hacer las cosas, ¿no? Pero dice incluso una frase que dice que la Iglesia vive en el exilio. Ojo con esta frase, que parece que hasta suena mal decirla, pero es cierto, porque uno diría, bueno, ¿qué es eso del exilio? Si parece que eso es como si estuviésemos evadidos de la realidad, como si fuese una espiritualidad desencarnada. No, si es que es así. Vivimos en el exilio porque nuestra patria definitiva está en el cielo. Pues esa expresión de que la Iglesia está en el exilio, lejos del Señor y que aspira a la gloria, al advenimiento de la gloria, recuerda, me imagino que algunos os habéis acordado de ello, recuerda esa carta a Diogneto, esa carta en la que se describe cómo son los primeros cristianos, no cómo es la iglesia primitiva cristiana, donde dice de los cristianos que habitan sus propias patrias, pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña.
fijaros que se dice, ¿no?, en esta carta de la primitiva Iglesia, como diciendo, bueno, pues por una parte en todos los sitios se sienten en casa. Ese es igual un sitio que el otro, sin estar atados a apegos de lugares, ¿no?, apegos de amores a estas patrias de la tierra, que en el fondo esos son apegos que nos pueden llegar a hacernos olvidar de que nuestra patria definitiva es la Jerusalén celestial. Para nosotros cualquier patria es nuestra casa, y también cualquier patria en esta vida nos sentimos en casa y como extraños, las dos cosas. Dice aquí, toda tierra extraña es para ellos su patria, y toda patria es tierra extraña para ellos. Porque tenemos una doble ciudadanía, En la Iglesia mantenemos una doble ciudadanía, un doble pasaporte, la ciudadanía terrena y la ciudadanía del cielo. Y es bueno que cada uno de nosotros, pues dentro de su sensibilidad, haga su pequeño examen de conciencia y diga, dentro de ese doble pasaporte que tengo yo, ¿cuál es el que tengo más olvidado? ¿El pasaporte de la ciudadanía terrena o el pasaporte de la Jerusalén celestial? Porque bueno, alguno quizás pues habría que decirle que tiene que implicarse más en la construcción del reino en esta tierra, alguno hay que decirle que tiene que implicarse más pues en sus deberes sociales, etcétera, pero posiblemente también a muchísimos hay que decirles, oye, ese otro pasaporte que lo tienes allí en algún cajón, desempólvalo, porque te recuerdo que tú tienes también un pasaporte de la Jerusalén celestial, y no solo de la Jerusalén de la tierra. Tenemos un doble pasaporte, cada uno tiene que ver cuál de los dos lo tiene más olvidado, cuál de los dos está más empolvado, ¿no?, en su cajón. Pero podríamos llegar a insistir, terminar insistiendo, mejor dicho, pues que la Iglesia vive con conciencia de estar en el exilio, y que su consumación se dará únicamente pues en el encuentro con Cristo glorioso en la Jerusalén celestial, donde la Iglesia contempla cuál es su verdadero ser, donde la Iglesia ya se purifica plenamente. Incluso permitiendo como conclusión de este punto, ¿no?, que es el último que hoy comentamos, pues terminar insistiendo en eso que hemos dicho. Si queremos tener una verdadera imagen de la Iglesia, cuando se nos habla de la Iglesia, pensemos también en la Iglesia celeste, pensemos en la Iglesia gloriosa, pensemos también en la Iglesia purgante, en la Iglesia que está purificándose el camino del cielo, por la cual rezamos, también las almas de purgatorio que interceden por nosotros. Pensemos en todo eso. De lo contrario, nos vamos a quedar con una imagen verdaderamente parcial, y todo lo que es parcial pues acaba siendo pues falso. Cuando uno le habla de la Iglesia y únicamente pues piensa en su párroco, piensa en el sacristán, piensa en lo que en la tele han dicho y no sé qué, pues claro, se queda con una imagen que es una imagen verdaderamente pues limitadísima del misterio de la Iglesia, que es mucho más profundo. Bien, concluimos de esta forma el comentario de estos 3 puntos: la Iglesia manifestada por el Espíritu Santo y la Iglesia consumada en la gloria. Vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes para poder formular sus preguntas, sus consultas, para hacer también sus aportaciones. Podéis llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700. ¿Días con quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días, me llamo Enrique, le llamo desde León. Bueno, Enrique. Vamos a ver, quería preguntarle una duda al respecto, que bien me aclarase. He leído en diversos libros de espiritualidad, pues que todos nuestros pecados son perdonados por nuestro Señor, pero que hay una ofensa que es la más grave de todas y que creo entender que sea imperdonable, que es el pecado contra el Espíritu Santo, o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Me gustaría que me aclarase exactamente en qué consiste ese pecado, esa ofensa. Eso es todo, padre. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la radio. Bien, ciertamente esa es una frase de Jesús, es una palabra de Jesús en el Evangelio. No recuerdo ahora mismo la cita, pero lo dice expresamente, ¿no? Todos los pecados serán perdonados menos el pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, yo creo que la interpretación más común de los escrituristas es interpretar que como el Espíritu Santo es el que da la
gracia de la conversión, es el Espíritu Santo el que quiere ablandar nuestros corazones para que podamos convertirnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Pues el pecado contra el Espíritu Santo precisamente consiste en endurecerse ante la gracia de la conversión. El pecado del Espíritu Santo consiste en no abrirse a la gracia, en cerrarse a la gracia. Y así se entiende que se dice que es un pecado que no podrá ser perdonado, porque precisamente consiste en no querer aceptar el perdón. La propia esencia de ese pecado es endurecerse en el pecado. Así pues, no es que sea una especie de no querer ser perdonado por Jesús, o sea, como si Jesús dijese, bueno, esto no os lo pienso perdonar, no, o sea, sino que precisamente el pecado contra el Espíritu Santo consiste en no recibir el perdón de Dios, porque uno no puede ser perdonado contra su voluntad, uno no puede ser perdonado si precisamente él no ama, no se abre al amor de la misericordia que conlleva el perdón. Creo que es la interpretación de muchos autores, y a mí me parece personalmente pues la más equilibrada. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí, con quién hablamos? Yo llamo desde Valladolid, sí, Vidal. Sí, adelante. Tengo primeramente que decirle, padre, que hoy nos ha enviado usted una verdadera salva de mensajes estimulantes. Eso de la Iglesia es convocatorio de salvación para todos los hombres. Claro que sí. Y es cuando a uno le toca la fibra sensible. Este principio es de lo más estimulante, porque realmente lo último es más importante que lo primero, ¿no? Hay algo que la ilusión, yo creo que es lo que nos tiene que mover, no el decir tengo la obligación, no, tengo que hacer esto porque es algo maravilloso llevar a cabo esto. Me ha tocado la fibra cuando he dicho la fibra sensible, porque resulta que yo soy arquitecto jubilado, y justamente creo que ahora tengo que actuar como cristiano, seguir en activo como cristiano. Me sentí impulsado a dar catequesis a niños que van a hacer la primera comunión en la parroquia, y eso precisamente es lo que verdaderamente es importante, el sembrar en un sentido de unión, que todos somos iglesia, y guardar el espíritu del fundador es otra de las cosas que me ha dejado tremendamente impresionado, que verdaderamente es visión del Espíritu Santo, de Jesucristo, el mandamiento del amor, la humildad y la renuncia. Bueno, y luego por último, las pruebas que es necesario que pasemos para nuestra santificación, para nuestra purificación. Está escrito ya, la Iglesia será perseguida, pero en nuestra debilidad se manifestará la fuerza del Señor, yo creo en ello. Así que yo animo a todos a que sigamos hablando de nuestra Madre Iglesia y propagándola con todo el amor. Muchas gracias por todo, padre. Bueno, muchísimas gracias. Pues de construir edificios, aquí hay que pasar a construir el reino de Dios, Y adelante le animamos a nuestro oyente que siga en esa tarea catequética, ilusionada y amante de la Iglesia. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Soy Pedro María, llamo desde Palencia. Adelante. Mire, sobre lo que comentaba de que no es un simple proselitismo lo que la Iglesia debe hacer, pues pienso que la raíz es que Jesús le inculca, le manda, le ordena a la Iglesia de que divulgue, precisamente porque Jesús ama a todo el mundo y quiere que todo el mundo reciba ese bien que la Iglesia ha recibido de él. Eso es lo que ese amor de Jesús, que nace del amor de Jesús, de que se divulgue el bien. Nada más. De acuerdo, muy bien. Hacemos su aportación. Pues es cierto, es decir, aquel que no entiende, aquel que no ve el amor que mueve a la evangelización, ve proselitismo. El que entiende, sin embargo, que es el amor es el motor de la evangelización, pues lo que habla es de apostolado. ¿Qué diferencia hay entre hablar de apostolado y hablar de proselitismo? Pues que el que habla de apostolado, lo que está hablando es de que es el amor el que mueve a intentar comunicar lo mejor de nosotros, es el tesoro que Dios ha puesto en nuestro, sabiendo que no somos dueños de él, que no lo merecemos, que es un tesoro que se nos ha puesto para compartirlo, y entonces claro, el amor nos urge, el
amor nos urge a hacer apostolado, a tener celo apostólico. El que no entiende eso, pues dice, está comiéndole el coco, eso es un proselitismo, eso es ir a captar adeptos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que, claro, el que no comprende ese principio de que nos urge el amor de Cristo y hemos recibido un tesoro pues para compartirlo, pues bueno, hace interpretaciones rocambolescas, ¿no? Pero bueno, pero es así. Al final la clave de todo pues es el fuego del amor del Espíritu Santo que nos urge a ser apóstoles de Cristo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Mire, padre, quería hacerle una pregunta. Los que tenemos necesidad de amar tanto al Señor, pienso que una vez ya dejado este mundo, saliendo de la condición humana, una vez con Él, ¿aumenta nuestro conocimiento hacia Él o quedamos solamente limitados en consecuencia de nuestros propios méritos aquí en la tierra? Ya, se refiere en la otra vida, ¿no? Sí, y si aumenta el conocimiento hacia Él para amarle más. No es que busquemos el cielo, como decía, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, no. Amarle incluso con su mismo corazón. Es mucho pedir. ¿Lo tendremos eso? Ya. De acuerdo, bueno, le respondo brevemente por la radio. Sí. Bueno, pues es cierto que por una parte la doctrina de la Iglesia dice que, bueno, pues que en el cielo seremos plenamente saciados. En el cielo nuestro deseo de conocer y de amar a Dios se verá plenamente satisfecho. Pero es cierto que también nuestra doctrina católica añade que bueno, pues que esa visión beatífica, esa gloria, cada uno también la recibirá de una manera proporcional a la sed y al deseo que haya ido labrando en esta vida. Es decir, pues que tendrá el mismo nivel de gloria Santa Teresita de Lisieux pues que uno de nosotros en el cielo. Pues no. Ahora, ¿nosotros seremos plenamente felices? Sí. ¿Y eso cómo se explica? Hombre, pues que si uno va al cielo con un vaso de agua, se llenará el vaso plenamente. Y si uno va con una jarra, se llenará la jarra plenamente. Y si uno va con un barril de 300 litros, se llenará el barril plenamente. Por lo tanto, todos seremos plenamente felices y no desearemos nada más. Pero cada uno recibirá en la medida de que su amor sea dispuesto para recibir la gracia. O sea que entonces hay que decir que uno en el cielo es plenamente saciado, pero también es verdad que esa gracia se le da a cada uno en su recipiente. Y bueno, pues no es el mismo el recipiente del deseo y el amor de Dios, el de Santa Teresita de Lisieux, que el de un servidor. Pues no, es que no es el mismo. Ahora, eso sí, cada uno en nuestra medida seremos plenamente saciados pues en la gloria de Dios por el Señor. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo María del Rosario, ¿sí? De aquí de Madrid. Mire, padre, bueno, perdone es que muchas cosas las desconozco porque he estado muy alejada de la Iglesia muchos años, entonces, bueno, pues a veces la ignorancia pues no sabe muchas cosas. Entonces, bueno, mi pregunta es la siguiente. Una persona, o sea, antes de la venida de Cristo, pues no existía el bautismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, una persona que muriera en aquella época, que fuera justa y tal, pues, ¿qué pasa con ella? O sea, ¿habría ido al cielo o...? De acuerdo. Perdone mi ignorancia, padre. Le respondo brevemente por la radio. Gracias. Adelante. No, y es más, es que incluso hemos tenido ocasión también en el catecismo de hablar brevemente de hablar también ampliamente, mejor dicho, de ese tema. Y es que uno de los artículos del credo dice que Jesús, después de morir, dice, descendió a los infiernos. Entendido los infiernos no como un lugar de condenación, sino descendió al lugar de los muertos. Porque todos los muertos, antes de la llegada de Jesucristo, pues estaban ellos expectantes, los justos, como dice usted, los justos estaban, bueno, no en el cielo, porque el cielo no es inaugurado hasta la resurrección de Jesucristo. Nadie tiene el mérito de ir al cielo, si no es porque Jesucristo ha muerto y resucitado por nosotros. El cielo es inaugurado con la resurrección de Jesucristo. Incluso aunque alguien en el Antiguo Testamento fuese justo, aunque no hubiese hecho pecados mortales, para entendernos, ¿no?
no por eso él tiene derecho a ir al cielo. El cielo no es un derecho que nadie obtenga porque él sea buenecito, sino que el cielo supera nuestros méritos, ¿eh? Por eso los justos del Antiguo Testamento, pues la Sagrada Escritura describe que estaban como en el Seol una especie de sala de espera, ¿no? Una especie de lugar de reposo en el que las almas de los difuntos esperaban el que Cristo inaugurase el cielo y escribiese sus nombres en el libro de la vida. Cristo pues desciende al lugar de los muertos y rescata esas almas, introduciéndolas desde su resurrección pues en el cielo. Bien, y tenemos ya la hora cumplida. Damos gracias al Señor por haber podido tener este comentario del Catecismo. Continuaremos, Dios mediante, a partir del punto 770. Alabado sea Jesucristo.